Bien, vamos a ver cómo podemos hacer para calcular porcentaje de una manera muy simple. En muchísimas ocasiones hemos oído decir: quedaron el 20% de los asistentes, el 40% adquirió un producto, o también se obtuvo un 75% del rinde esperado. Todas expresiones donde aparecen los porcentajes, indicando o transmitiendo una información. ¿A qué se refieren estas expresiones? ¿Cómo se calculan estos datos? Los porcentajes son un recurso matemático para referirse a una parte de un todo. Tomamos ese todo, lo dividimos en 100 partes iguales y tomamos la cantidad de partes que corresponden al porcentaje. Por ejemplo, si tenemos una torta y queremos compartir el 40% de la torta, tomamos la torta, la dividimos en 100 porciones iguales y de esas 100 porciones tomamos 40. Eso sería el 40% de la torta. ¿Se entiende? Es decir, tomamos el todo, lo dividimos en 100 partes iguales y tomamos la cantidad de partes que corresponden al porcentaje. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Si queremos calcular, por ejemplo, el 25% de 1530, 1530 en este caso sería el todo. Lo dividimos en 100 partes iguales y tomamos de esas 100 partes 25. De esa manera obtenemos 382,5 como el 25% de 1530. Pero vamos a ver que matemáticamente es totalmente lógico y aceptable, en lugar de dividir 1530%, dividir 25%. Y veamos qué sucede. Si hacemos 1530 por 25 dividido 100, que es exactamente lo mismo que resolver esta expresión, vamos a obtener el mismo resultado, pero vamos a ver que vamos a estar multiplicando 1530 por 0,25, que es 25 dividido 100. Es decir, para calcular el 25% de 1530, directamente multiplicamos 1530 por 0,25 y de esa manera obtenemos el 25%. Vamos con otro ejemplo. Para calcular el 40% del 6300, 6300 del todo, lo dividimos en 100 partes iguales y tomamos 40. El 40% de 6300 es 2520. Pero si en lugar de hacer esta operación hacemos 40 dividido 100, multiplicamos 6300 por 40 dividido 100, que es 0,40, obtenemos el mismo resultado. Es decir, para calcular el 40% de 6300, directamente multiplicamos 6300 por 0,40. Un tercer y último ejemplo, vamos a calcular el 10% de 730. Con nuestro método original, dividimos 730 dividido 100 y multiplicamos por 10. Con nuestro nuevo método, hacemos 730 por 10 dividido 100 y obtenemos el mismo resultado, es decir, 730 por 0,10. Vale decir entonces, y a modo de resumen, que si para calcular el 25% tengo que multiplicar por 0,25, para calcular el 40% multiplico por 0,40 y para calcular el 10% multiplico por 0,10, entonces, para calcular el 30% tendré que multiplicar por 0,30, correcto. Para calcular el 18% tendré que multiplicar por 0,18, para calcular el 23% por 0,23 y así respectivamente en cada caso. ¿Se entiende el método? Para ver si verdaderamente lo entendemos, vamos ahora a calcular estos ejercicios. Vamos acá a resolver estos ejercicios, ¿sí? Vamos a calcular el 27% de 3680, el 13% de 54, 61% de 518, 23% de 4118, 51% de 20.080 y 34% de 631.
Les dejo en la última placa los resultados, pero al revés, para que no se tienten de verlo. Cuando terminen de hacer los ejercicios, se pueden fijar para ver si han entendido correctamente el tema.